Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Este es una vez más en Detente a Pensar en. Mi nombre es Sandra Lozano, es la tercera temporada. Yo sé que van a decir, híjole, pasó como un chorro de tiempo y otra vez regresó. Pues sí, sí, regresé. Y estoy regresando con como una nueva temporada de nuevas entrevistas a personas que en verdad no se lo van a creer, porque es una experiencia inolvidable, es una experiencia realmente enriquecedora a las personas que voy a entrevistar en esta nueva temporada. Entonces, los invito a que no se pierdan esta nueva temporada. Recuerden que vamos a estar en YouTube, también está el canal de Instagram, donde van a estar viendo las nuevas temporadas, lo nuevo que va a salir. Y además está el podcast en Spotify. Pero bueno, para iniciar esta nueva temporada, la verdad es que estoy abriendo con broche de oro. O sea, en verdad, el tener el honor de que esta persona me acompañe, la primera vez que me acompaña en Detenta Pensar en, que en verdad tiene una vida ordinaria, pero es una persona realmente extraordinaria, es Margaret Lozano, lo cual es mi prima, me siento muy orgullosa. Margaret, bienvenida a Detenta Pensar en. Ay, prima, muchas gracias. Hasta que se nos hizo, porque yo como le había sacado la vueltecita, ¿eh? Pero bueno, aquí estoy encantada de la vida y de verdad el honor es mío. No, bueno, me siento muy afortunada porque vamos a tocar un tema que creo que es un poco ay, como complicado para muchas personas. Para mí es un tema complicado. Sin embargo, Margaret ahorita nos va a platicar. Ella es terapeuta y entonces, además de hablar de su vida, tiene también este don en donde tiene esta empatía con las personas, entiende, pero sobre todo ella ha vivido y ha aprendido a ver la vida de una manera diferente, la muerte de una manera diferente, lo cual es impresionante y creo que nos va a enriquecer muchísimo. Es muy diferente que yo te hable de la muerte cuando no he tenido una muerte cercana a cuando alguien lo ha vivido en carne propia. Pero bueno, no voy a decir más porque si no es como contar, ¿no? Lo último de la película. Entonces quiero que Margaret nos platique. Platícanos, prima, porfa, como todo este tema de tu experiencia con la muerte y cómo lo has ido viviendo, cómo lo has ido superando y cómo hoy estás en donde estás. Ay, prima, fíjate que, ¿por dónde empiezo? Pues voy a Pues empezar donde por la... quieras. Yo no sé por qué, como que mucha gente tiene la percepción de te mueres cuando eres grande, ¿no? Y lo natural es que el viejito se muera. Entonces, ya hasta nos estaba robando oxígeno. Hay quien dice, no, bueno, hasta nos robaba oxígeno. Y cuando alguien joven se muere, es como un drama diferente. O sea, a lo Sí. mejor, y Pues es es como ley de vida. es, esa parte, es que no es ley de vida. Y la verdad es que, bueno, cuando yo estaba estudiando, estaba en Monterrey, yo soy de San Luis, vivo en San Luis, pero en ese momento estaba en Monterrey, traía un novillo de la Huasteca, Potosina, y le mataron a un hermano el Día de Muertos de 1993. Fue todo un drama, imagínate que el chavo tenía 20, 21 años, estaba súper charito, fue un drama en la Huasteca, bueno, y para la familia fue un drama, ¿no? O sea, que el novio que yo traía vivía con la cosita de yo voy a ir a matar a los que lo mataron, porque obviamente no los agarraron, era gente poderosa, entonces fue un drama, ¿no? Y yo decía, no, tú no vas a ir a matar a nadie. Y además, te cuenta, este chavo iba manejando su camioneta, iban cinco en una camioneta de doble de cabina, ya Cabina. sabes. Entonces, el hermano, iba manejando. Les empiezan a disparar de un coche al otro y al único que le dan es al hermano. Iban contra él, pero es al único que le dan. La primera bala creo que, hazte cuenta, le da en el retrovisor y la segunda lo desnuca. Entonces, desde ahí yo empecé a decir, a ver, espérame, o sea, ¿por qué no le dieron al que iba atrás de él? ¿Por qué no le dieron a alguien más? Por más bueno que seas con la pistola, andando los coches, no hay manera, no hay manera, ¿no? Y entonces yo sí decía, aquí era asunto de Dios, no hay más.
El chavo había cumplido su ciclo, era asunto de Dios. Claro, se oye muy, muy frío, pero yo ahí lo pensé así, dije, no. Entonces, bueno, pasan los días, el 19 de diciembre iba a ser el cumpleaños de aquel novio que yo tenía, y yo quería ir a verlo a la Huasteca. Ya estábamos de vacaciones. A la hora que pido permiso, mi mamá me dice, pues sí, pero, ya sabes, dije, bueno, ok. Y le marco para ver qué iba a hacer en su cumpleaños. Dije, ay, yo, más vale que sepa, no voy a hacer que llegue y no esté, ¿no? Y me dice, me la voy a pasar con mi hermano, o sea, en la tumba. Y dije, ay, no, no voy a ir. Entonces me senté, ya le escribí una linda carta. Yo tenía 22 años, era una mocosa también. Le escribí una linda carta y a la hora que la acabé de escribir dije, esta carta no es para él, esta carta es para mí y para sus papás. Él cumplía 24 años en diciembre, el 19 de diciembre. Y entonces la carta empezaba, ya sabes, el típico de, hoy hace 24 años tu mamá empezó a sentir dolores y en ese momento Dios le dijo, hija, aquí te mando un hijo, siempre y cuando yo no lo necesite. El día que yo lo necesite te lo voy a pedir. Y entonces empezaba con una serie de conceptos de nosotros lloramos por el egoísmo nuestro, porque extrañamos, pero la realidad es que el que ya está del otro lado está muy feliz, mucho más feliz y realizado que nosotros, ¿no? Cierro la carta, la escribí en limpio, la de ensucio, la guardé muy bien, dije, yo, esta carta es para mí y para sus papás. La guardé, se la mandé, ay, me agradeció muchísimo. Llegó el 20, pasó, llegamos al 24 de diciembre, me habló por teléfono muy bien, él está en Aguasteca, yo estaba en San Luis. 25 de diciembre, en la noche, no me hablaba y no me hablaba y no me hablaba. Le hablé a su casa, les dije que a la hora que llegara que me hablara. Claro que como a las 3 de la mañana suena el teléfono, contesta mi papá y eran los amigos de aquel novio diciendo que había tenido un accidente y se había matado. Yo me acuerdo perfecto que bajé, porque mis papás, su cuarto estaba en el primer piso, yo estaba en el segundo. Cuando oigo el teléfono bajo, me quedo en la puerta del cuarto y nada más oigo a mi papá decir, ¿en dónde están? ¿En Valle? Sí. Ok, muchas gracias. Y ya sabes, yo en la puerta, papá, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó? Laquita, ven, siéntate. Damaso se mató. Y así me lo dijo. Mucha gente dice, es que ¿cómo te lo pudo haber dicho así? Pues, ¿cómo dices algo así? O sea, así era, ¿no? Me acuerdo perfecto que por mi cabeza pasó el, me estás vacilando. Volvió a sonar el teléfono. Estuve a punto de contestar y en ese momento dije, no, va a ser para lo mismo. Efectivamente, ahora era la familia. Total, que bueno, claro que en ese momento toda mi familia se levantó, Jorge, mi hermano, seguía de pachanga, llegó, se encontró con un drama en mi casa, bueno, fue un dramón. En enero yo tenía que regresar al TEC, porque tenía que acabar la carrera, me faltaba un año, y mi mamá volteó y me dijo, aparte de enero, o sea, faltaba nada, ¿no? Estábamos a 26 de diciembre. Como para el 30 volteó y me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Te quedas en San Luis? ¿Te vas a Monterrey? ¿Qué haces? Dije, no, me voy a Monterrey, o sea, la vida sigue. Yo no me puedo quedar en San Luis, no puedo ponerle pausa a mi vida. Y menos que yo también a él le decía por su hermano, ¿no? O sea, no hay manera, y por algo pasan las cosas, a él le tocaba, así fue. Me regreso a Monterrey, gracias a Dios conté con amigas y amigos maravillosos que no me soltaron en todo el semestre. O sea, de hecho, en mi casa, de ser 5, íbamos a ser 3, porque las otras dos se iban un semestre. Una de ellas agarró mi horario y hizo su horario tal cual al mío, entonces no se despegó. Tuve amigos que igual el fin de semana no se me despegaban, entonces fue maravilloso. Sí te puedo decir que me lo medio brinqué el duelo como tal. Me acuerdo perfecto, estaba yo ya en mi último semestre de carrera, no, bueno, en ese semestre, y choqué de la forma más estúpida y no sabes, yo traía un drama como si hubiera chocado, Claro. tremendo, ¿no? Obviamente ahí mi mamá me mandó a la tanatóloga, a la psicóloga y a todo el mundo y medio ahí pasó, ¿no? Pasan los años pero ahí la vida o sea, ahí yo sí dije, a ver,
Dios para mí, y eso me ha ayudado a vivir, y me ha ayudado como a enfrentar mi vida con más paz. Yo creo que Dios nos marca el día que nacemos y el día que nos vamos a morir. El libre albedrío está en medio. Ahí sí tú haz con tu vida lo que quieras, pero ¿qué crees? Tienes este tiempo para hacerlo. Creo que a veces, en este día que te vas a ir, si tienes algún pendiente, te dan como una liguita, así me lo quiero imaginar yo. Te dan una liguita y te dicen, ¿tienes un pendiente? Ok, agarra la liguita y empieza a estirar. Y tienes este tiempo para resolverlo. Si lo resuelves antes, suéltalo. Suéltalo porque acá es maravilloso, ¿no? Pero si no lo resolviste, la liga se va a tronar. Y hasta ahí llegaste. Así me lo imaginaba yo. Hasta que llega el día de la muerte de mi madre. Mi mamá no sabíamos que estaba enferma, no nos lo esperábamos, pero ahí hay muchas cosas alrededor de la muerte de mi mamá. Mi abuelo, su papá, murió a los 58 años, entró a quirófano y no salió vivo. Yo tenía en ese momento 8 años. Hoy lo pienso y digo, qué fuerte no volver a ver a tu mamá o a tu papá, decirles, ahorita sales de operación y que no salgan, qué fuerte. Obviamente, a mis 8 años, es más, me acuerdo que mi mamá decía que teníamos un cuyo y el cuyo se quedó al intemperie y se murió y llorábamos más por el cuyo que por mi abuelo. O sea, ni siquiera teníamos el concepto. Éramos muy Claro. chiquitos. Mi mamá a los 58 años se empieza a sentir mal, la hospitalizamos porque el doctor dijo te quiero hacer muchos estudios y prefiero tenerte hospitalizada y para no hacerte el cuento más largo porque medio te lo sabes, sí. Estuvo 7 días en terapia intensiva. Bueno, estuvo primero 2, 3 días porque le querían hacer estudios que no podía porque traía el potasio bien bajo, no tenía ni idea de qué traía el cortisol bien alto, entonces obviamente el cortisol no la dejaba que su cuerpo reaccionara ante nada, de repente empezaba a tener dolor, el cortisol te baja tus defensas, pero también es la hormona del estrés, entonces cuando tú necesitas salir corriendo, ¿qué pasa? Pues claro que si traes una infección estomacal, el estómago es lo de menos, ¿no? Tu cuerpo tiene que reaccionar y todo va a funcionar y eso se queda aparte. Eso fue lo que le pasó a mi mamá. El cortisol lo traía tan alto que todo lo que traía allá adentro desarrollándoselo, ni cuenta se dieron, ni cuenta se dio ella. A la hora llega el día en que dicen, tiene mucho dolor, la vamos a meter a operar, la meten a operar y sale directo a terapia intensiva porque ahí encontraron que se le había reventado un divertículo. Y los doctores decían, este divertículo tenía una semana ya reventada. No entendemos cómo pudo haber andado caminando, porque si yo veo el lapso de esa semana, mi mamá anduvo hasta en una boda, bailando en una boda. Hay a quien se le revienta un divertículo chiquitito y está en el hospital en 3 segundos, ¿no? Y te sube la temperatura, todo porque es una infección bien fuerte. Mi mamá no, el cortisol le inhibió todo eso. Entonces los doctores la tuvieron una semana en terapia intensiva, entubada, ellos la estaban limpiando. No sé si conoces alguna terapia intensiva, pero terapia intensiva son cama, 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 no puedes hablar con nadie, todo el mundo está medio sedado, hay quien está muy sedado, hay quien a lo mejor no tanto. En el caso de mi mamá la tenían en un cuartito, dentro de terapia la tenían en un cuartito, y te voy a platicar porque es importante que te explique esta terapia. Resulta que sale de terapia, nos dicen, ¿sabes qué? Hay más riesgo, va muy bien, la vamos a empezar a despertar, la vamos a desentubar, queremos ver cómo va reaccionando, la vamos a sacar de terapia, la vamos a llevar al cuarto porque corre más riesgo en terapia. Entonces la llevan al cuarto y mi mamá empieza a decir que ella había negociado 48 horas. Yo negocié 2 días y yo negocié 2 días. Yo le decía, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Quién te ayudó a negociar? Sí, tu abuelo me ayudó a negociar, tu abuelo tiene vara alta. Te juro que nos volteábamos a ver. Para estas alturas ya sabíamos que mi mamá traía aparte un cáncer por ahí escondido, ¿no? Entonces ya sabíamos que la cosa no iba a estar tan fácil. En el momento en que ella empieza a decir que ella había negociado 48 horas,
por la mente de todos en mi casa pensamos que la negociación había durado 48 horas. O sea, claro que no. Con Dios, yo creo que la negociación dura segundos. Y es más, ni siquiera hay tiempo, ¿no? Entonces, Claro. pero en nuestra esperanza todos decíamos, negoció 2 días y la van a dejar unos meses, un año, más tiempo con nosotros, no sabemos, ¿no? Y entonces ya todo el que entraba le platicaba, negocié 2 días, estamos rodeados de ángeles, lo único que importa, el mundo es de oropel, lo único que importa es el amor. Nos dejó así 2, 3 mensajes muy lindos, como a las 24 horas de estar en el cuarto, como 24 o 36 por ahí, nos hablan los médicos y nos dicen, veíamos entrar y salir enfermeras, pero mi mamá platicaba, ¿eh? Y cantaba, y nada más no se paraba porque no podía, pero si hubiera podido, yo creo que hasta hubiera bailado. Y entonces nos hablan a junta familiar y nos dicen, está desarrollando algo en pulmones, no entendemos qué puede ser, trae mucho medicamento, entonces aquí hay de dos, la volvemos a meter a terapia intensiva, la entubamos y luchamos contra lo que traiga, pero finalmente está tan débil que puede ser que en la entubada se quede. Y la verdad, Sandra, es que somos una familia que tenemos claro que no queremos vivir conectados a nada. O sea, el día que nos toque nos queremos ir bien. Y entonces teníamos clarísimo que mi mamá, bueno, a la hora que mi mamá se despierta, fíjate, cuando se despierta de que le iban a empezar a despertar y que le iban, Jorge, mi hermano, estaba ahí, y dice que le echó unos ojos de verse entubada, así como de, ¿en qué momento y por qué lo hicieron, no? Claro, se hizo porque eso era lo que procedía, no era que necesitara la entubada para sobrevivir, ¿no? A la hora que la desentuban y está 48 horas con nosotros, que te digo que nos hablan los doctores, nos dicen o la acompañan en su proceso. Entonces decidimos acompañar en el proceso. La verdad es que mi mamá siempre fue una mamá muy protectora de nosotros, una mamá gallina completamente, traía todos sus pollitos abajo de sus alas y que no se les fueran más lejos, ¿no? Entonces, ella sabía perfectamente que se iba porque a las 48 horas murió. Nosotros a la hora que nos empiezan a decir todo esto, sabíamos que se moría, tampoco ninguno nos pudimos despedir. Como que ahí, hoy, después de todo lo que he estudiado, después de todo lo que me ha pasado, hoy sí te digo que me hubiera gustado tener toda esta paz que hoy tengo y todo este conocimiento y poder haberme sentado con ella a platicar de muchas cosas. O sea, sí, Pero quiero que me platiques por qué no te despides. O sea, ¿cuál fue ¿sabes? la decisión que tomaron como familia? Es que ni siquiera hablamos en no nos vamos a despedir, ¿eh? Como que pensamos falsamente, una falsa creencia que estábamos protegiendo a mi mamá de una noticia catastrófica, cuando la realidad es que ella ya lo sabía, Sandra. Claro. Ella tampoco nos los dijo. O sea, su manera de decirnos ya me voy fueron sus 48 horas, ¿no? De yo negocié 2 días. Ahí nos lo avisó. Sin embargo, tampoco se despidió. O sea, sí No, pero hubo, tampoco no lo ibas a creer, ¿no? O sea, sí, hijo, negoció 48 horas. Pues sí volteas y dices, mamá, neta, yo creo que la morfina que te metieron se te cruzó, ¿no? no, fíjate que no tanto, Sandra, porque sí somos una familia que desde hace muchos años andábamos que si la energía y una plaquita morada, o sea, sí andábamos muy metidos en todo este tema de metafísica, o sea, sí. Pero en ese momento, fíjate, sí hubo un pequeño momento en el que yo estuve con ella antes de que nos dijeran que estaba ya bien mal de los pulmones. Mi papá salió a la terraza un segundito del cuarto y yo me quedé platicando con ella. Y mi mamá no se durmió en esas 48 horas. Si durmió 4 horas, fueron muchas otras. O sea, no pegó el ojo de estar hablando. Cuando mi papá se quedó con ella en la noche, sí nos decía que le dijo, hazte cuenta, es que estamos rodeados de ángeles. Aquí están todos nuestros ángeles. No sé qué tanto más le habrá dicho, ¿no? Pero mi papá también dice que así despedida como tal tampoco hubo. Entonces sí creo que si nos hubiera dicho ya me voy a morir y necesito decirles que, o sea, a lo mejor sí lo hubiéramos creído. Yo me quedo con ella sola un rato y ella no se dormía, ya sabes, no cerraba los ojos. Y entonces lo único que sí le dije fue, mamá, para recuperarte necesitas descansar, cierra tus ojos. Y a la hora que yo veía que los cerraba 2 segundos y los volvía a abrir, sí le dije, mamá, tienes miedo de abrirlos y no, de cerrarlos y no volverlos a abrir, ¿verdad?
Y se me queda viendo. Y me dice, es que están muy chiquitos. No, Sandra. Yo volteé y dije, ¿chiquitos quiénes? Tus nietos, ¿no? Tus hijos ya somos unos verdolagones bárbaros. O sea, esto pasó ya hace algunos años, pero todos ya estábamos casados, todos, ya todos teníamos hijos. Nada más le faltó de conocer dos nietos. En ese momento, los últimos dos nietos venían en camino. Pero fueron los únicos dos que le faltaron por conocer, ¿no? Y entonces yo le decía, a ver, ma, no, tus hijos ya estamos suficientemente grandes y tus nietos no son tu responsabilidad. Gracias a Dios todos tienen a sus papás y finalmente cada quien viene con su historia y su vida. No son tu responsabilidad. Si tú te tienes que ir, vete. Pero ni siquiera me dijo, sí, sí me voy, y yo tampoco en ese momento no tenía como la certeza, ya te mueres, ¿no? Pero o sea, si me dices, hubo una despedida, pues ahí fue lo único que yo le pude haber dicho entrever de, si te tienes que ir, vete, ¿no? Pero nunca le agradecí, ni, obviamente hoy también sé, y lo he hecho de mil maneras, ¿no? Pero bueno, a la hora que mi mamá muere, me vienen porque te platicaba lo de terapia y cómo es una terapia. Resulta que yo salía al pasillo a caminar. Ah, bueno, para empezar, estábamos todos alrededor de la cama, cuando ya vimos que le empezaba a bajar ya de todo, ¿no? Y le teníamos un iPod con música aleatoria. Mi abuelo Fernando, su papá, siempre le cantaba Chiquitita. Y a la hora que ella dio su último suspiro, Chiquitita en el iPad. Fue impresionante, así fue decir, aquí está mi abuelo. O sea, no había manera, ¿no? Estuvo Vino por claro, ella. claro, y estuvo clarísimo, o sea, eso nos dio mucha paz. Salgo a los pasillos a caminar, ya sabes que no encuentras tu lugar, y llega una señora que yo no la había visto nunca, y me abraza y me dice, tu mamá era un ángel. Volteé y me la quedé viendo y le dije, ay, qué lindo pésame, o sea, qué bonito. Y me dice, no, te lo digo en serio, mi hija estaba en terapia intensiva con tu mamá, y tu mamá le dijo que mi hija sí vivía, pero que ella ya se iba, que mi hija se tenía que cuidar el riñón, te cuenta, no me acuerdo ni qué. Me quedé helada, helada. Había otra señora en terapia intensiva que yo veía al señor afuera de terapia, entonces ya sabíamos quién era quién, ¿no? Ya. Pasa como una semana o 15 días después, me encuentro este señor en el banco y me dice, oye, Margaret, ¿qué crees? Ya estamos bien, mi esposa ya salió de terapia, estamos en la casa. Tu mamá le dijo que ella se salvaba, pero que tu mamá ya se iba. La misma historia, igualita. Yo me quedé helada. Por supuesto, la primera historia de la chavita, pues ya la sabíamos toda la familia, ¿no? Inclusive mi papá ya sabía quién era la chavita, que tampoco era de San Luis, era de aquí de la Huasteca. Y de esta señora, a la hora que me cuenta esto, le dije, por favor, dame tu teléfono, porque ya es la segunda historia así. Me queda claro, Sandra, que la comunicación que hubo entre mi mamá y ellas, y seguramente entre todos los que estaban ahí, pues fue en un plano más arriba. Y es un plano Claro, que porque no podían tener comunicación. de ninguna manera. Todas estaban empezando por mi mamá, estaba entubada y estaba en un cuartito. O sea, esa plática se desarrolló en otro plano. Cosa que yo ya tenía una idea de que eso sucedía, pero no todo el mundo cree. O sea, a mí esto fue como una confirmación de así es, ¿no? Ya íbamos las 48 horas, ahora esto, y todos los mensajes, estamos rodeados de ángeles, el iPod con la música de mi abuelo, bueno, desde ahí todo empezó a ser como mágico. Claro, no quiere decir que no duela. Sí, O sea, claro. la muerte de la madre es impresionante. Yo le decía a mis hermanas, es como te quitan tu bastón. Entonces tú tienes que volverte tu propio bastón. Y ese proceso es largo y complicado, porque estás acostumbrada a traer a tu mamá, ¿no? Ahí que te sostenga. Pasan, pasaron los años y empezamos en la familia a tener otro tipo de problemas. Mi mamá siempre dijo que los petirrojos eran las almas de los seres que se habían ido. Bueno, a mí, cada que estoy preocupada por algo especial, el petirrojo va y viene en el coche. O sea, no es de que nada más pasó por ahí, no. Va y viene así como diciéndome, aquí estoy, ¿no? Y a veces prendo el radio, chiquitita no es una canción de moda y no es No, algo que pase, chiquitita en el radio, chiquitita. Entonces, sí,
sí, yo creo y estoy convencida de esta parte que a mi mamá le dijeron, ok, agarra la liguita, ¿no? Agarra la liguita y te damos 48 horas, nada más. Entonces, eso me ha dado como mucha paz, me ha puesto en este tenor de no puedo tener el control sobre la vida de nadie. Gracias a Dios, no sabemos cuándo se va a morir nadie, ¿no? Esta parte de las enfermedades tan fuertes como el cáncer que me chocan, que es un sufrimiento terrible, no se lo deseo a nadie, pero también es una oportunidad, Sandra. Es una oportunidad para poner tu vida en orden, para dejar las cosas como te gustaría dejarlas. O sea, yo volteé a ver a aquel novio que le mataron al hermano, el hermano se fue sin decirme adiós, ¿no? Y aquel novio que yo también, que tuve, tampoco dijo ni adiós. Es tremendo, tremendo. Cuando tienes mi mamá que no sabía a lo que venía, o sea, a lo que iba al hospital, también no pudo arreglar muchas cosas. Entonces, yo creo que a mí sí me ha cambiado esta perspectiva de la vida y la muerte. Sí creo que tenemos que empezar como a quitarle ese estigma, porque finalmente aquí están, ¿eh? Aquí están. Y yo a veces sueño con los que se me han ido tan vivido que digo, claro que aquí estuvieron, claro que platiqué. Los he sentido muy cerquita siempre, siempre. Cuando los quiero sentir, lo siento. Cuando estoy más preocupada, yo sé que ahí están y me sostienen. Entonces, la verdad es que sí creo que tenemos que empezar como a cambiar esta, pues poner en otro lugar a la muerte, no verla con tanto miedo. Sí, pero bueno, a Enfrentarnos. ver, yo creo que aquí no has contado otra parte, otra pérdida muy fuerte. Ah, sí. Bueno, es que después de mi mamá vino una de mis hermanas. Por eso hablas del cáncer. Ella fue con cáncer. Y ahí estuvo bien fuerte porque tenía tres chiquitas. Y Total. tres mujeres que hoy veo que se van a convertir en unas mujeres wow, excelentes. También después de la historia de la güera, me caen varias películas y libros en las manos. Bueno, desde antes, ¿eh? Pero sí creo que cada quien ya sabemos a lo que venimos. Cada quien ya tenemos medio estudiada nuestra vida y lo que nos va a pasar. Y venimos a superar algunas cosas. Y no podemos cambiar la historia. O sea, sí, tu historia la puedes cambiar y moldear un poco, ¿no? Puede ser que ya estés aquí y digas, híjole, yo quería aprender X y sé que me va a doler muchísimo, lo voy a cambiar y te den chance de cambiarlo. Pero también creo que historias tan fuertes vienen con su premio más fuerte. Y creo que cuando Dios te manda un drama o un dolor tan fuerte, Él te manda un saco y te lo pone al lado. Y te dice, aquí está toda la fortaleza que tú necesitas. It's up to you si lo tomas o no. Ahí está. Y entonces ahí es donde vemos estas vidas transformadas después de una situación tan fuerte, ¿no? O vidas que se tiran al drama, que también se vale, porque también duele y duele muchísimo, y que les cuesta mucho más salir adelante, o quien no puede salir adelante, ¿no? Pero Claro. yo sí creo que Dios te pone al lado el saco de fortaleza y tú sabrás si lo usas o lo dejas. Pero ahí va a estar siempre y Ahora, nunca está. siempre, te voy a decir una cosa que yo, muchas veces lo he escuchado y es, Dios no te manda nada que no puedas soportar, que no tengas estas herramientas para poder salir adelante. Tú ya decides qué camino tomar, ¿no? Completamente de acuerdo. Y con todo esto que te he contado, yo sí creo que Dios te va poniendo la fortaleza al lado. Pero está en ti, está en ti. Claro. Si la tomas y la usas o la dejas a un lado, ¿no? Entonces, sí creo que a mí esta mentalidad de el día que nacemos y el día que morimos está marcadísima, me ha ayudado hasta enfrentar la vida de decir, tengo tres hijos maravillosos, uno ahorita está viviendo en Monterrey, la otra está en Querétaro, otra está aquí, pero hacen sus vidas como se les plazca, ¿no? Y yo duermo a pierna suelta, confiando, porque mi oración es, Dios mío, no permitas que nada que no esté en tus planes le suceda. Mi oración es esa. Lo que tenga que venga y cada quien lo tendrá que vivir. Y pues así, ¿no? Eso me da paz. Yo creo que lo que tienes que hacer
que es parte de lo que tú hablas, es confiar. Totalmente. O sea, porque no te queda de otra. Justamente lo que platicábamos antes de grabar el programa era este tema de querer controlar, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ¿cómo queremos controlar todo y cómo de repente esto no lo podemos controlar? Se nos sale de las manos, no tenemos decisión alguna y el ser humano somos muy controladores. Queremos todo tenerlo así, donde yo lo pueda tener, donde yo lo pueda, ¿no? Y sabes qué, que ya después te das cuenta que en realidad no puedes controlar nada, Nada. Sandra. Y es nada, ¿eh? O No, ni sea, a nosotros. mira, no, esta parte de, por lo único que controlas es a ti. Hoy, que te voy a platicar, después de todo esto, la herencia de mi mamá era la quinta parte de la quinta parte de la casa de sus papás, lo que a mí me tocaba, ¿no? Entonces digo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dije, mi mamá en algún momento de la vida, cuando José Luis estaba chiquito, me quería regalar un esquío. Entonces, Laura, la esposa de mi papá, la nueva esposa de mi papá, ya tenía en ese momento un esquío. Entonces, llego y le digo, oye, Laura, quiero un esquío. Dijo, no, cómprate un eductor. Total, que mi papá me apoyó porque ni siquiera con esa quinta parte de la quinta parte me alcanzaba a cubrirlo completamente. Entonces me compró el eductor. El eductor es un aparatito de biofeedback que te escanea, yo te conecto o no te conecto porque también es a distancia. Yo me doy terapia a mí y a mi familia sin conectarnos. Con tu nombre, tu fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, es como tu huella digital, Ah, energética. Y con eso te encuentra y te escanea los 5 cuerpos, el mental, el espiritual, el emocional, el físico. Me falta uno. energético. Sí, energético. Y entonces te checa dónde están los desequilibrios, te equilibra y a mí me da una información impresionante, pero me la da muy abierta. O sea, yo no puedo saber si me está hablando de un órgano a nivel físico o a nivel energético. Entonces a mí, por tu esa parte no me gusta comunicarla tanto. Pero bueno, mi mamá me había dicho, te lo quiero comprar, te lo quiero regalar. Dije, de aquí soy. Y así es como yo empiezo mi camino en la sanación. O sea, de ser terapeuta, ¿no? Me compro el eductor, me certifico en el eductor, luego digo, me falta algo, que me falta, descodificación biológica, que tú también ya la estudiaste por ahí, la historia del doctor Hammer se me hace maravillosa, yo sí creo, Fuertísimo. fuertísima, súper, súper fuerte, porque vamos a lo mismo, la pérdida de un hijo. Claro. Para los que no conocen al doctor Hammer, el doctor Hammer era un oncólogo que le matan a un hijo y después de la muerte del hijo, 6 meses después, a él le da cáncer de testículo, si no me equivoco, y a la esposa de mamá, ¿no? Sandra, o por ahí va. Según yo, no fue de matriz. Yo ya no me acuerdo, le da cáncer y se muere. Sí, a la esposa, como buen médico, empieza a preguntar por qué fue. Los médicos generalmente te dicen genético y él volteó a ver a la familia y decía, no hay nadie de ninguno de los dos lados con cáncer y ahí es donde dice qué pasó, casualmente 6 meses después de la muerte de nuestro hijo y él hace un gran estudio y una de sus leyes es no viene un síntoma a menos de que hayas vivido una situación dramática, inesperada, sin solución y sin expresión, que fue lo que a ellos les pasó. La muerte de un hijo, por supuesto, es dramatiquísima. Él pudo superarlo porque lo trabajó, ella no lo pudo superar. Pero bueno, sí, yo estoy convencida de que detrás de todo síntoma o enfermedad hay este momento que puede ser muy sutil o muy dramático. A veces son tan sutiles que no nos damos cuenta, ¿no? O que No, pensamos que nos afectó. pero te voy a decir una cosa, yo creo que el punto de la descodificación, digo que no es nuestro tema, pero el punto de la descodificación es cómo decides vivirlo, cómo lo vives. O sea, porque Claro, podemos ir en el mismo coche tú y yo, tener el mismo accidente y yo puedo sentir que me estaba muriendo y tú puedes decir, no pasó nada. salimos vivas, no lo puedo creer, es increíble la experiencia, nunca había chocado, ¿no? Y yo puedo estar tirada en el piso diciendo, me voy a morir, me duele todo el cuerpo, llévenme al hospital. Estamos en el mismo coche, las dos viviendo lo mismo. Entonces, tiene muchísimo que ver de la forma en la que decimos vivirlo, que yo creo que es parte de lo tuyo. O sea,
cómo Sí, teniendo estas muertes, cómo decides vivirlo, cómo decides claro. afrontar. Porque con las muertes que has tenido cercanas, cualquier otra persona estaría tirada, llorando y diciendo, es muy complicado salir adelante. Sí, bueno, sí, como te digo, te ponen el saco al lado y lo tomas o no lo tomas, ¿no? Hay quien no lo toma, pero sí, sí, tienes toda la razón. Es Y como lo decides, vives. y decides empezar a estudiar. Ah, claro, claro, o sea, yo decido empezar a estudiar y voy para adelante, ¿no? Y la última, con descodificación también toda esta parte emocional, muchas veces es, bueno, yo ahora ya sé cómo me siento, ahora cómo lo gestiono, ¿no? Claro. Entonces di con una terapia maravillosa que es QLT, basada en The Work de Byron Katie, y es cuestionar tus pensamientos, cuestionar tus pensamientos. Es una herramienta padrísima, maravillosa, donde te das cuenta que ni siquiera controlamos lo que pensamos. El pensamiento viene desde el inconsciente y muchas veces te enrollas ahí, ¿no? O sea, es que estoy súper triste y a veces ni siquiera te paras a decir, a ver, ¿de dónde viene esta tristeza? ¿Y por qué me siento así? ¿Cómo me estoy tratando? Es maravilloso. El QLT, ese es otro tema largo, larguísimo, pero así fue como entro yo a todo esto después de tanta muerte, ¿no? Y de enfrentar la vida diferente y decir, tengo que hacer algo para mí. Y entro más que empezando por mí, por mi familia. Y sí, es tan maravilloso todo este mundo que me encanta también compartirlo, ¿no? A ver, pero quiero, o sea, a ver, estamos hablando y yo creo que la gente que está escuchando puede decir, bueno, sí, pero Margaret, o sea, hello, seguramente, o sea, ella tenía una forma diferente de ver la vida, ella, o sea, ¿no? Como que muchas veces tratamos de minimizar el dolor del otro por no verlo llorando. Es más fácil verte llorar y decir conectar contigo con tu dolor. Sin embargo, tu dolor existe, ¿no? Y existió. Y dices, híjole, lo sigo extrañando. O sea, hoy no están aquí. Yo tengo unas herramientas diferentes. Decido vivir de una manera diferente, pero no quiere decir que los haya olvidado, ni que no estén, ni que no me duela, ni que nada. Porque aparte hay un tema, yo te iba a hacer otra pregunta, pero hay un tema que me ha tocado últimamente con gente que ha tenido pérdidas muy cercanas, muy dolorosas, que les digo, ¿por qué no vas a terapia? Y hay una lealtad hacia esa persona que murió, entonces piensan que a la hora de ir a una terapia, el olvidar o el es, ¿cómo? No te estoy siendo leal, entonces quiere decir que ya no te extraño y ya no me dueles, entonces me tengo que quedar aquí porque es lo que me tocó vivir. O sea, tú ante eso, ¿qué opinas? Fíjate que justamente esa es lo siguiente que me quiero certificar en tanatología, porque se me hace sumamente importante. O sea, es más que eso, es cómo quieres o cómo le hubiera gustado a esa persona verte, ¿no? O sea, cómo honrar la vida del otro. Si él ya no está, ¿cómo honras su vida? ¿La honras metido en una cama, triste, desesperado? No, ¿cómo realmente vas a honrar la vida de la otra persona? ¿No? Y obviamente a la hora que yo decido, voy a honrar la vida de mi mamá haciendo lo que a ella le hubiera gustado, que finalmente no es que ella quería que yo fuera terapeuta, ¿no? Yo de toda la vida me hubiera encantado, yo soy licenciada en mercadotecnia, me hubiera encantado ser psicóloga. O sea, si no estudié psicología en San Luis, fue porque en ese momento las cosas no se dieron así. Finalmente vine a cumplir mi misión de vida o estoy cumpliendo mi misión de vida gracias a toda la historia, ¿no? Y a honrar esas muertes. ¿Cómo vas a honrar? El honrar no es, ay, estoy triste y tengo que demostrar que voy a estar triste. No, ¿cómo te gustaría a ti? Fíjate, el otro día estuvo bien fuerte, comida familiar. Y se había muerto alguien. Entonces mi papá agarró, pero no tan cercano a nosotros, no me acuerdo. Agarró a los nietos, los sentó, y ya ves que los sanos son muy positivos. Bueno, por lo menos a mí me tocó un papá positivo, positivísimo, y a veces en extremo. Y lo siente y les dice, sí, a mí, el día que yo me muera, yo no los quiero tristes, yo los quiero felices y yo los quiero desarrollarnos.
Y si a alguno le toca no estar en San Luis cuando yo me muera, no vengan corriendo, yo ya no voy a estar, no importa, no importa, sigan su vida. Qué Claro. fuerte, pero eso es lo que a mí también me gustaría. O sea, yo no quiero que nadie le ponga ni pausa a su vida. La vida sigue, por algo sigues aquí. Yo no creo que mantenerte deprimida mucho tiempo sea lo mejor que puedas hacer. O sea, sí piensa y párate un momento y piensa cómo te gustaría que la gente que realmente ama reaccionara ante tu muerte. ¿Te gustaría regresar un mes después y verlos tirados en la cama? A mí no, ¿eh? No, claro, A mí me gustaría verlo haciendo lo que más le gusta hacer. Así sería honrar mi vida. claro. Dime una cosa, ¿tú qué consejo le darías? Eso era lo que te iba a preguntar hace rato. ¿Qué consejo le darías a alguna persona que acaba de perder a un familiar, a un amigo, un primo, alguien muy cercano, a su pareja, a su hijo? O sea, ¿qué consejos le podrías dar? Decir, "Ve, yo hice tal, yo me agarré de aquí, yo hice tal, yo juré esto, o sea, ¿qué es lo que tú le dirías? ¿Sabes qué? Escribir. Y escribir cartas. Las cartas para mí son terapéuticas. Sí, Y no es que hoy te escribo y te pido perdón y te doy perdón por todo lo que me pudo haber caído mal. No, o sea, hoy tengo ganas de escribirte, te acabas de ir, hoy te voy a escribir todo lo que no te pude decir que me quedé con ganas. Pero si claro, dentro de un año tengo un evento importante que quisiera platicarlo contigo, te escribo. A mí la escritura se me hace lo máximo y se me hace que liberas muchísimo. Y con esa carta que escribes, haz lo que quieras, se vale, ¿no? ¿La quieres guardar para volverla a leer? Guárdala. ¿La quieres quemar? Quémala. O sea, aquí no hay una regla. No es tienes que quemar todas las cartas, ni te las tienes que. No, haz con esa carta lo que tú creas mejor para ti. Entonces, es esa. O sea, si yo te tengo que dar un solo consejo, es ese, ¿eh? pero Escribe. Y ¿qué no. otra cosa más te podrías decir? Porque ese serviría como terapia, ¿no? O sea, si lo acabas de pasar, escribe. Pero haz de cuenta que yo ahorita estoy sufriendo, ¿qué me dirías? Además de escribir, que escribir yo comparto contigo que es, yo en mis terapias siempre lo uso, siempre les digo, escriban, escriban, que es terapéutico. Fíjate que esta parte de qué te diría ahorita, híjole, te lo contesto en un año que me haya certificado de tanatóloga. ¡Qué burra! No, sí, siento que a veces, sin querer, decimos muchas cosas que no vienen al caso, ¿no? O sea, siento que a veces con un abrazo, un buen abrazo y un aquí estoy, es suficiente. Porque lo que realmente está viviendo la otra persona, no hay manera de medirlo. Y cada quien lo vamos, como decías, el ejemplo de en el mismo coche íbamos y tuvimos un accidente, Claro. ¿cómo lo vivimos? Es lo mismo ante esto. O sea, cada quien lo va a sentir. Lo que sí es, no lo evadas. No lo evadas. Permítete sentirlo y acompáñate. A veces es tan sutil cuando nos evadimos, ¿no? O sea, yo me he cachado evadiendo, agarrando un libro, pues estoy aprendiendo algo nuevo, ¿no? Sí, pero luego me paro y digo, en ese momento había una incomodidad de mí, y en lugar de sentarme a ver qué era lo que pasaba, agarré un libro. O sea, no fue me puse a jugar, agarré un libro y estoy aprendiendo. Muy sutil. Entonces, cuando sientas esa pequeña incomodidad, esa tristeza profunda, ese te extraño, siéntate y acompáñate y abrázate. Que pocas veces lo hacemos. Pocas veces. Como regalarnos este espacio y este tiempo para nosotros y para, está bien sentir. Es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Se Claro, vale y es lo mejor que puedes hacer. Y si fue tu marido y tienes hijos, acompaña a tus hijos, acompáñalos. Muchas veces en este camino yo me di cuenta, ¿eh? Como que te acompañas a ti y a veces no te acuerdas que el de al lado también está sufriendo. claro. O como está sufriendo el de al lado, mejor me voy con alguien más, a que alguien más me consuele. Pues sí, pero a lo mejor si yo me consuelo con él, él se consuela conmigo. O sea, es como también esa comunidad, ¿no? Estamos sufriendo, nos acompañamos en este dolor. No, y existe como mucho este tema de que no te vean llorar y que no te vean sufrir porque eres la mamá o eres el papá.
en vez de demostrar que está bien sentir y que, Híjoles, y que te duela y desgarrarte. Porque aparte de un dolor, te duele en lo más profundo, te duelen los huesos, en la piel, en todo tu ser. no, bueno, completamente, ¿eh? O sea, yo iba en la camioneta con mis hijos chiquitos y de repente empezaba a berrear. Mamá, ¿estás triste? ¿Extrañas a mi abuela? Sí, mi reina, extrañó muchísimo a tu abuela. O sea, claro que se vale, así les enseñas a ellos también a demostrar su dolor y a vivirlo. Y a poner un nombre, ¿no? O sea, porque normalmente nos ven, ¿estás triste? No. Ajá. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Y estás berreando. No, O sea, no. enseñarlos a conectar con esto que estoy sintiendo y ponerle un nombre y decirles, y está bien, ¿qué crees? Y está bien, no pasa nada. Hace rato también hablábamos un poco sobre la culpa, ¿no? Sí, Decíamos, o sea, tenemos control sobre todo, no sé qué, pero entonces viene este tema de repente sentir culpa, porque la culpa creo que es un sentimiento súper común en todo ser humano y cuando hay una muerte, como que, no sé si siempre, porque no me gusta decir siempre, pero yo creo que la mayoría de las veces traemos una culpa de algo. de lo que quieras. Desde, ya sabes, es que estaba enfermo y yo debí de haberlo llevado al doctor fulano. Seguramente algo hubiera pasado. A ver, no. Fíjate, dentro de QLT está basado en The Work de Byron Katie. Ajá, Byron Katie te cuestiona, ¿no? Pero dentro de las herramientas que Byron Katie nos regala, hay una que me encanta, que se llama los asuntos. Ella dice que todos los pensamientos, todos nuestros pensamientos, los podemos guardar en cualquiera o acomodar en cualquiera de estas tres cajitas. La primera son mis asuntos, lo que yo pienso, siento, hago, reacciono, sobre lo que yo tengo control. O sea, porque una vez que yo ya me di cuenta que estoy pensando en X, si lo cuestiono lo puedo controlar y ya está en mi control los asuntos del otro. Lo que él piensa, siente, hace, es su asunto. Yo no puedo entrar a su cabecita y moverle los hilos para que no piense así de mí. O sea, él piensa así de mí, es su asunto. Yo le podré decir, no estoy de acuerdo contigo, pero yo no puedo cambiarle su forma de pensar, es su asunto. Y en la tercera cajita son los asuntos de Dios, o de la vida, o del universo, o de quien tú creas, el ser supremo, el Padre, Madre, Tierra, lo que quieras, ¿no? Y aquí en estos asuntos de Dios o de la vida, ni tú ni yo tenemos control. Nadie. Esto es nada más Dios. La muerte es uno de ellos. La muerte es uno de ellos. Y sea la muerte, como la quieras ver, trágica, violenta, porque puedes morir en medio de una balacera. Hoy en día en México podría llegar a pasar. claro. Este, en paz, un paro cardíaco que sería maravilloso, ¿no? Una enfermedad tremenda, sea como sea, tu muerte es asunto de Dios. Ahí sí tú no tienes, ni tú, ni yo, ni el doctor, ni nadie tiene injerencia. En ese momento es asunto de Dios. Entonces, si lo vemos así, ¿qué culpa puedes cargar? Se murió, no estaba en tu control, no había nada que pudieras hacer. Sea quien sea, ¿eh? O sea quien sea el bebé, el adulto mayor, ¿no? La edad que quieras. Es que yo era la mamá y era responsable. Iba corriendo y se aventó a la alberca y se ahogó y no lo vi. Perdón, perdón, así tenía que ser. No hay manera, ¿no? O sea, en una situación así de dramática, entiendo que como mamá digas, híjole, yo era la responsable de cuidarlo. Sí, pero fueron 3 segundos o fueron 3 minutos que le perdiste de vista. O sea, tampoco podemos estar 24/7, ¿no? Yo con 3 hijos fuera de San Luis, dos de ellos, pues no puedo vivir cada 5 minutos checando, o los traigo vigilados. Yo no soy ni siquiera de traerlos con el GPS, porque digo, Dios mío, están en tus manos. Claro. Ahora, quién dice que estoy loca, ¿no? Que es demasiado. Pero eso me ha funcionado a mí. Y entonces cuando te das cuenta que esa situación no está en tu control, sea la que sea, ¿eh? La que te cause culpa, no está en tu control. Entonces, si no está en tu control, libéralo. Y QLT es una muy buena herramienta para que veas por dónde viene esa culpa, porque casi todo viene desde la infancia, mi reina. Heridas de Claro. la infancia.
Entonces, bueno, La podríamos verdad, quedarnos aquí toda la noche, pero no, pues, la verdad es que es bastante interesante porque yo creo que nos has regalado como muchas herramientas que cuando alguien tiene una pérdida es mucho más fácil hablar de que cuando alguien no lo ha sufrido. Hombre, yo sí he sufrido pérdidas, pero bueno, pues de mis abuelos, de, ¿no? O sea, sí, pero al fin y al cabo, pues estaban en San Luis, no estaban acá, ¿no? O sea, como que un amigo, muy amigo, era muy joven, pero al fin y al cabo no era mi hermano, no era, o sea, alguien como demasiado cercano. Y de repente el que tú nos des todas estas herramientas, la verdad es que se me hace súper valioso. Te voy a decir yo de repente como les digo a mis pacientes respecto a la muerte. Les digo, la muerte es como una piedrita en el zapato. Vas a caminar y te va a hacer una llaga, te va a herir, te va a abrir sangre, carne viva. O sea, vas a sentir que no puedes seguir caminando, que es imposible dar un paso más. Pero si tú sigues, te vas a dar cuenta que al fin y al cabo tu pie empieza a cicatrizar, empieza a ser un callo. Claro, ahí y hay una cicatriz, ahí hubo algo, en donde te va a ir protegiendo poco a poco para seguir caminando con esa piedrita. No quiere decir que la piedrita desapareció, no quiere decir que no molesta, por supuesto que molesta y por supuesto que sigue igual, pero ya no te duele y ya no te enllaga como al principio. Entonces les digo, no es olvidar, no es que no esté, es que sí está, pero sin embargo, caminas con eso y dices, híjole, y en vez de recordar con este sentimiento de dolor desgarrador, lo recuerdas con este cariño y con este amor, por supuesto que lo extrañas, porque eso no está en tela de juicio, ¿no? Y por supuesto que lo sigues amando a la persona. Sin embargo, pues es una forma de poderlo recordar sin que el corazón te duela de la manera en que te dolía, ¿no? de acuerdísimo, me encantó, me encantó. Y te voy a decir que tienes que aprender a vivir y a comunicarte diferente. Y cuando lo Sí. haces, te das cuenta que ahí están y que están para echarnos la mano, ¿eh? O sea, a mí me han ayudado de una mil manera. Porque esto es importante lo que tú has dicho. Muchas veces dicen, no, es que no se ha comunicado conmigo. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchos, o sea, por lo pronto yo sí he pedido comunicación, ¿no? Y me ha venido. La cosa es que de repente me dicen, es que ¿por qué conmigo no fue? O ¿por qué? Pues porque tal vez no estás abierto, o tal vez tenías tanto miedo, o lo bloqueaste. Ay, no, esto pasó tal, claro, fue la luz porque tuvo una alta y una baja, ¿no? Es el no querer ver las señales, porque ahí están, ¿eh? Yo sí estoy convencida, y es más, te puedo decir que desde aquel novio que yo tuve, de repente me pasaron cositas de decir, ya sé, aquí estás, ¿no? O sea, Claro, por supuesto con mi abuela, pero por supuesto que me ayudó muchísimo. O sea, cada uno me ayuda en diferentes cosas. Y es más, casi te voy a contar, mi marido, él y yo fuimos novios mucho tiempo, y de chiquillos. Se murió su papá, yo traía otro novio. Yo no pude venir a darle el pésame, él traía una novia. Y entonces él dice que una tía llegó y le dijo, mira, no debería estar hablando de él, pero bueno, que una tía llegó y le dijo, pídele a tu papá lo que quieras. Él ahorita, recién muerto, ¿eh? Él ahorita te va a conceder lo que tú quieras. Entonces dice que él dijo que ya quería como establecerse, estaba bien chavo, pero él ya quería como establecerse y hacer una familia de él. Cambio a un mes y cachito después, ya habíamos vuelto y ya teníamos fecha para casarnos. El papá fue el que ahí hizo todo para que nos volviéramos a ver, para que volviéramos y nos casáramos. Entonces yo sí creo que si lo sabemos tener cerquita, y aunque no sepamos, ¿eh? Ellos aquí están y nos siguen ayudando y nos siguen echando la mano. Y si estamos abiertos con más ganas. claro. Uh-huh. Bueno, prima, pues muchísimas gracias, en verdad me encantó poder platicar contigo. Increíble poder tener esta experiencia de una persona que aparte, con todos los estudios que tienes, no nada más estás hablando de tu experiencia, o sea, estás hablando de tu experiencia, pero con esta parte terapéutica que yo creo que es muy importante
que muchas veces a la gente le da miedo decir que va a pedir ayuda, porque, y más con un psicólogo, ¿no? O sea, puta, estoy loco, estoy loca, ¿cómo voy a pedir? Estoy mal, pero ¿y qué tiene? Si estamos mal, ¿qué? Pues está bien, pide ayuda. Además, ¿sabes qué? Y te lo voy a decir con Qlt. Qlt es una herramienta maravillosa que tú solo puedes cuestionar, pero muchas veces para ir más allá, sí necesitas al otro, para que el otro te ayude a buscar dónde están los patrones, te ayude. Entonces es lo mismo con cualquier tipo de terapia. A veces nosotros, y aparte todo el mundo tenemos nuestro punto ciego, no lo vemos y lo necesitamos. Yo creo que es al contrario, ¿eh? Es de valientes pedir asesoría, pedir ayuda y acompañamiento. Es de valientes, porque no está fácil. Trabajarte a ti mismo y entrarle a toda esta onda está complicado y duele, y es un largo camino, que yo Pero creo que todo el mundo normalmente tiene como que que recorrer. tratas de tomar como el camino fácil, ¿no? Cuando tú estás solo contigo. Claro. O sea, como que lo niegas, da vueltita, no, esto me está doliendo poquito, pues, ¿para qué lo muevo? Así me quedo. Entonces, cuando vas con una terapia, vas y le entras de lleno a que te va a doler, pero vas a salir. Ah, no, y es maravillosa, ¿eh? Y finalmente yo creo que ya cuando, ¿sabes qué pasa? Yo creo que ya que entras en este camino, no hay manera de que te hagas menso. Y entonces te tienes que ser responsable. Esa es la diferencia entre querer entrar o no entrar. Porque sabes en el fondo que si le entras, ahora el responsable de tu vida eres tú. Ya no hay manera que yo te eche la culpa de algo a ti. Ya no hay Sí. manera. Ya no hay manera. Y entonces, pues como ya no te puedo echar la culpa a ti, híjoles, es más responsabilidad para mí. Hay mucha gente que va por el mundo echándole todo a los demás, ¿no? Pero el Claro, día que lleguen a terapia, van a ver qué desperdicio echarle la culpa a los demás. Hazte responsable de ti, de tu vida, sé feliz y ve para adelante. claro, Eso te hace una terapia. Te hace claro. serte responsable de tu vida y ver para adelante. Y ya no hay manera de voltear para atrás y decir, es que por culpa de, ni siquiera de tus papás, ahorita que hablábamos de heridas de infancia, ni siquiera es culpa de mis papás, Claro ni que no. siquiera es culpa de nada, ¿no? Entonces, a mí este camino de la terapia y de la sanación y de hacerme responsable, bueno, ha sido una bendición en mi vida. No, pues padrísimo, prima, padrísimo. En verdad, no sabes lo que te agradezco, todo lo que nos compartiste, todo lo que nos diste, todo como este amor que das cada vez que hablas, cada vez que te expresas, cada vez que tienes esta oportunidad como de compartir un poco de todo lo que sabes, que está cañón, ¿no? O sea, sí, en verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo que estés aquí en Detenta Pensar en, que nos hayas compartido una parte, que seas parte de Detenta Pensar en esta tercera temporada. Te agradezco muchísimo que estés aquí, en verdad. Ay, no, prima, nada que agradecer, al contrario, muchas felicidades, mucho éxito. Siempre lo que has hecho lo haces con muchísimo amor y wow, me encanta, me encanta. Y bueno, felicidades y muchas gracias. Y por aquí nos volvemos a ver seguro. Segurísimo, o sea, ¿tú crees que te voy a dejar ir tan fácil? Claro que no. O sea, Bueno, pero toda la información de Margaret es importantísima, va a estar en la parte de abajo de su parte del video para que la puedan tener y para que la puedan seguir. Margaret da cita, da consulta por Zoom para quien está no en San Luis, pueda tomarla por Zoom. Y bueno, pues quiero agradecerles muchísimo por estar y por acompañarnos una vez más en Detenta Pensar en. Recuerden que aquí la gente es gente ordinaria con vidas extraordinarias que nos comparten un poco más. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos la siguiente vez. Hasta luego. gracias, Sandra.